Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues la otra vez nos quedamos hasta la segunda tentación. Ahorita sería la entrada de la tercera, pero hacer simplemente un breve resumen de lo anterior. O sea, se vio que antes de entender las tentaciones tenemos que entender lo que pasó previamente, que fue el bautismo del Señor, lo cual es un acto de solidaridad de nuestro Señor, porque pues Él no tenía nada que arrepentirse, ni de purificarse, ni nada por el estilo. Es una solidaridad para con nosotros. Y las tentaciones terminan siendo también otra solidaridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque asume las batallas espirituales que todo ser humano tenemos con respecto a las tentaciones. Claro, simplemente en el caso de él, pues no cayó. En nosotros, pues nuestra naturaleza a veces nos pone vulnerables ante la tentación y caemos. Eh, Acto seguido, el Papa Benedicto XVI menciona que el núcleo de la tentación es apartar a Dios, que ante todo lo que parece más urgente en nuestra vida pasa a ser algo secundario o incluso superfluo y molesto. Si la tentación siempre se va a presentar apetitosa para poder hacer ese acto injusto, que es una injusticia siempre, de dejar en segundo plano el orden de Dios, el querer de Dios o a Dios mismo delante de lo que se nos ofrece. Y es por eso que podemos caer. Eh, la primera tentación, si la pudiéramos reducir en una frase, es tener cuidado de no reducir la fe a una cuestión como altruista, filantrópica, de asistencialismo. Eh, la fe católica nos lleva a priorizar a los más pobres, a los más necesitados, sí, pero en una concepción amplia, ¿va? ¿Por qué? Porque Jesús termina respondiéndole al ángel el caído, al demonio, eh, no solo de pan vive el hombre, ¿va? Entonces, es esto de querer reducir a la iglesia a las obras de misericordia corporales, olvidando las obras de misericordia espirituales. Eh, en la segunda tentación, básicamente la tentación se basa en la astucia de Satanás de usar inclusive la misma Sagrada Escritura para meter en lo que hoy llamamos un modernismo como herejía o un racionalismo bíblico, ¿eh? Es decir, acomodar el texto bíblico para que termine cuadrándonos a nuestra limitada mente, y lo que no cuadre, pues nos inventamos. Es que no, las cosas no fueron así, Jesús realmente no resucitó, o es que no multiplicó los panes, fue una forma de decir, y todo el misterio se termina pisoteando, ¿eh? Es decir, es una tentación a volverse uno el rector de sí mismo, el Dios de sí mismo, ¿eh? Y lo que no quepa en lo que para mí tendrían que ser las cosas, pues lo modifico a mi parecer, incluyendo la Sagrada Escritura, el magisterio de la iglesia y lo que sea. Y la tercera tentación, que fue ahí lo que ya no tocamos, vamos a leerla primero. Nuevamente es el capítulo 4 de San Mateo, y en el versículo 8 dice: de nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. ¿Qué dice el Papa Benedicto respecto a esta tentación? Es la tentación del poder. O sea, el católico tiene que estar atento a esta tentación del poder. Dice el Papa: el diablo conduce al Señor en una visión a un monte alto, le muestra todos los reinos de la tierra y su esplendor, y le ofrece dominar sobre el mundo. ¿No es justamente esta la misión del Mesías? Aquí se hace la pregunta porque hay que dar un dato exegético bíblico, que es
dentro de los judíos esperaban al Salvador, pero había diferentes formas de esperarlo. Por ejemplo, había un grupo del cual era, por ejemplo, San José, la Virgen, que se llamaban los Anahuín. Los Anahuín son los que esperaban al Señor desde la pobreza, desde la sencillez, desde la oración, desde la humildad, y generalmente eran menospreciados por los propios judíos, ¿verdad? Eran como menospreciados por eso, por decir, ustedes están ingenuos, ¿verdad? Y hay otros, por ejemplo, los celotas, eh, por ejemplo, Barrabás era uno de ellos, que creían que la salvación, que el Salvador iba a venir, y como era con una visión del poder humano, y el pueblo judío estaba sometido por los romanos, entendían que el Salvador tenía que ser un guerrero que los librara de los romanos, ¿va? Entonces, y que viniera a instaurar un reino como de poder, pero a la humana, vamos a decirlo así. Entonces, aquí el Papa Benedicto dice, se pregunta, ¿no es justamente esta la misión del Mesías? Porque muchos creían que eso, el Mesías tendría que venir con ese tipo de poder, ¿va? Hoy, para un poquito, haciendo ya una aplicación, hoy, por ejemplo, yo sí he escuchado ya algunos católicos que creen que la forma de cómo se debe de levantar la iglesia ante tanta persecución, ante las ideologías que están pasando, ante los gobiernos y todo esto, es que alguna vez nuevamente la iglesia se levante y no se tenga el poder, no solamente espiritual, sino político, como por ejemplo lo tuvo en la Edad Media, ¿eh? Yo personalmente y el Papa Benedicto XVI nunca ha pensado que el ideal de la iglesia es volver a tener un tipo de poder económico, político y todo esto, ¿eh? Pero bueno, dice el Papa Benedicto, ¿no es justamente esta la misión del Mesías? ¿No debe ser él precisamente el rey del mundo que reúne toda la tierra en un gran reino de paz y bienestar? El Señor tiene poder en el cielo y en la tierra, y solo quien tiene todo este poder posee el auténtico poder, el poder salvador. Sin el cielo, el poder terreno queda siempre ambiguo y frágil. Solo el poder que se pone bajo el criterio y el juicio del cielo, es decir, de Dios, puede ser un poder para el bien. Y solo el poder que está bajo la bendición de Dios puede ser digno de confianza. En esta partecita el Papa Benedicto lo que está haciendo es como poniendo las bases de lo que se llama el principio de autoridad, ¿va? Toda autoridad está sometida y ser exclusiva por parte de Dios. Nadie tiene autoridad por sí mismo. Absolutamente nadie tiene autoridad por sí mismo. La autoridad siempre viene de Dios. Por lo tanto, cuando la autoridad está bien ordenada a Dios, es por eso que en la Sagrada Escritura nos dice que tenemos que obedecer a nuestros líderes, ¿verdad? A nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque si la autoridad solamente viene de Dios, en automático, y ese servidor público, presidente, lo que sea, policía, está sirviendo a Dios y está en el orden y la lógica de Dios, nosotros tenemos la obligación como católicos de obedecer. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad, hay un abuso de autoridad, una deformación de la autoridad, o un desorden en la autoridad, ¿no? Menciona algunas cuestiones. Por ejemplo, la autoridad puede decir que está bien el aborto. Pues por mucho que lo diga el presidente, por mucho que lo diga un gobernador, por mucho que lo diga quien sea, autoridad que sea, un católico no está obligado a obedecer leyes inicuas, ¿no? Y puede o desobedecer, aun cuando en la Biblia nos dice que hay que obedecer a las autoridades, pero es que las autoridades tienen autoridad cuando obedecen la raíz de toda autoridad, que es Dios, ¿no? Esto en cuanto a una cuestión mala, ¿eh? O hablo, por ejemplo, en cuestiones de priorización, por ejemplo, en el caso del gran drama que se pasa, por ejemplo, con los migrantes. Estoy hablando de los casos más fuertes y duros. La autoridad dice que se tiene que pasar legalmente, ¿no? Eh, pero hay casos en donde la persona viene amenazada, viene prácticamente muriéndose de hambre, enferma, lo que se está en una cuestión en donde está exponiendo la propia vida, inclusive de los suyos. Ahí es primero, más que la ley migratoria, está una ley primera que es la dignidad del ser humano. O sea, no, nadie puede poner por encima de la dignidad humana
cualquier ley que la llaman de derecho positivo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las leyes de inmigración, el derecho de la soberanía nacional, es un tipo de propiedad privada. La iglesia cree en la propiedad privada, pero dice que no es absoluta. O sea, lo pongo ejemplos, primero en lo sencillo. Yo con mi dinero puedo comprar, no sé, arroz y frijoles, por ejemplo, con mi dinero bien ganado. Es propiedad mía, yo la compré. Porque yo la compré con mi dinero y porque es mía, yo tengo derecho a agarrar esos frijoles y ese arroz y tirarlo a la basura. No, se me va a pedir cuentas de eso. Porque la propiedad privada nunca es absoluta, tiene que estar al servicio del bien común. Y no hay bien común si no se respeta primero la dignidad humana, ¿no? De hecho, el bien común es el fruto de respetar la dignidad humana. Por ende, cuando hay medidas inmigratorias, por ejemplo, que terminan violentando la dignidad del ser humano, por mucho de que son leyes y que el católico tiene que respetar las leyes, no puede, tiene que ver el orden de las leyes. Y está primero la ley natural, que nos dice que ahí se basa la parte de la dignidad del ser humano, antes que una de ley que se llama de derecho positivo, que es una cuestión a las fronteras, a las legislaciones que hacen los senadores, congresistas, que ejecuta el presidente, que ahí está la corte y todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las leyes de la ley natural son precedidas antes. O sea, por ejemplo, el ser humano, el migrante, por ejemplo, que llega a una frontera, tiene una dignidad eh, previa, por ser solamente ser humano, previa a que Estados Unidos tuviera fronteras, a que cualquier país tuviera fronteras, a cualquier país tuviera senadores, congresistas y todo eso, porque la dignidad humana precede a todo esto, a países, a fronteras y todo eso. Entonces, aquí hay que ver que esta tentación del poder nos tiene que llevar también a analizar que nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades, pero ¿por qué? Porque están orientadas al orden de Dios. En el momento que esas autoridades van en contra del orden de Dios, ya moralmente un católico no tiene obligación a obedecer eso. Y hay otras cosas que pueden tener el orden de Dios, o sea, que son queridas, son buenas, por ejemplo, las leyes migratorias también, pero en el momento que ponemos eso por encima de una ley más importante, por ejemplo, que la dignidad humana, ya ahí estamos barriendo mal, ¿va? Entonces aquí hay una cuestión importante. Entonces dice Benedicto XVI, el Señor tiene poder en el cielo y en la tierra y solo quien tiene todo este poder posee el auténtico poder y el poder salvador. Sin el cielo, el poder terreno queda siempre ambiguo y frágil. Solo el poder que se pone bajo el criterio y el juicio del cielo, es decir, de Dios, puede ser un poder para el bien. Y solo el poder que está bajo la bendición de Dios puede ser digno de confianza. Continúa Benedicto. Este esplendor, como indica la palabra griega doxa, esa apariencia que se disipa, el reino de Cristo no tiene este tipo de esplendor. Ojo, que ahí ya empieza a sacar la cuestión de que nosotros como católicos no podemos estar, y como iglesia no podemos estar anhelando el poder en términos humanos, ¿no? Este esplendor, como indica la palabra griega doxa, es apariencia que disipa. El reino de Cristo no tiene este tipo de esplendor. Crece a través de la humildad, de la predicación en aquellos que aceptan ser sus discípulos, que son bautizados en el nombre de Dios Trino y cumplen sus mandamientos. Esas son las que se llaman paradojas, son unas lógicas que no entendemos. Miren, algunos de ustedes lo conocen al padre Jordi Rivero, este, y, y el padre Jordi Rivero una vez le escuché una homilía eh, haciendo como una reflexión, decir, miren, qué interesante cómo se ve o a lo que aspira el mundo, ¿va? Vamos a ponerlo en este territorio, en esta tentación, tercera tentación, que es la del poder. Y él decía, fíjense cómo las mascotas de las universidades, de las escuelas, siempre generan una visión de poder desde la agresividad. ¿Eh? Es un león, es un tigre, es un guerrero, es un soldado. ¿Eh? Dice, ahí me avisan cuándo van a encontrar la mascota
de un equipo de fútbol o de una universidad o de un colegio, un borreguito, un pajarito chiquito. No, porque la visión del poder, la visión de la victoria, la visión del éxito del mundo se mueve en esos planes, pero ese es ahí donde viene la parte de la paradoja cristiana. Cristo vence y verdaderamente tiene poder, pero no es poder humano. Lo explico de otra manera. Eh, con frecuencia, entiendo la recta intención, no estoy juzgando la intención, ¿va? De, por ejemplo, en muchos grupos, inclusive prioritariamente de jóvenes, iniciativas en Internet, y muy en especial para chicas, para mujeres, se les dice, ánimo, tú eres una princesa porque eres hija del rey. ¿Dicen verdad? Claro que dicen verdad. Las mujeres son hijas de Dios y Dios es el rey. Pero acto seguido, tú ves, por ejemplo, los memes o eso que grafica y se ven con coronas de oro. ¿Ah? Yo soy una princesa porque soy hija del rey. Entonces ahí es cuando yo les digo, a ver, eres hija del rey, pero la corona de ese rey es de espinas. Porque también tengamos cuidado en a la hora de evangelizar, estar diciendo, y tú eres un príncipe porque eres el hijo del rey. Y ya uno se ve así, bien floreado y con corona y con anillo. No, no, ese es el poder del mundo, no es el poder de Cristo. El poder de Cristo se vio en un pesebre en Belén. El poder de Cristo se vio crucificado, prácticamente desnudo, en una cruz. Entonces, ojo, que aquí esta tercera tentación que el demonio le pone a Jesús, Benedicto XVI nos dice, cuidado, que en el caso de nosotros es empezar a creer que nosotros estamos trabajando por Cristo cuando creamos que el cristianismo, la fe católica tiene poder a nivel presidencial, a nivel gubernamental, a nivel escolar, a nivel de todo esto. Tiene que influir, pero no se tiene que agarrar el poder. De hecho, si ustedes revisan la historia de la iglesia, cuando la iglesia se ha llenado de poder, me perdonan el término, se ha terminado prostituyendo. Y ha tenido que salir santos como San Francisco de Asís. Siempre hay santos que rompen con esto, ¿ah? Porque eso no es lo que quiere el Señor. Y esto desde el principio, miren, en los primeros siglos fueron de persecución, prácticamente casi 4 siglos de persecución. Desde ahí solamente había el poder de la fe católica desde la pequeñez, desde la catacumba, desde la humildad, desde lo sencillo. Cuando Constantino, pues ya quita esto de las persecuciones y legitima también el culto y todo esto, se empezó a relajar la iglesia y tan se empezó a relajar que empezaron a haber grupos que se llaman hoy los padres y las madres del desierto, hombres y mujeres que dijeron, ya la fe católica que estamos viviendo no es. Y se retiraron de las ciudades y se iban al desierto. ¿Eh? Entonces, por eso yo tengo un problema cuando ciertamente estamos viviendo tiempos de persecución, de que las leyes, prácticamente la opinión de un católico no vale para nada. Antes había reyes que respaldaban al Papa y los estados pontificios y todo eso. Hoy, ¿quién defiende al Papa? Ni adentro de la propia iglesia. ¿Va? Entonces, y la gente como que añora, ¿va? ¿No? Y vamos a dar la batalla porque se nos está metiendo tal presidente. Tenemos que influir, pero no tenemos que estar esperando que nuestra victoria es cuando tengamos un presidente supercatólico y cuando tengamos este dominio en las escuelas y dominios en los deportes y dominios y todo esto. Tenemos que influenciar en eso. Pero cuidado si traducimos y nos comemos la tentación del poder. Sí, Cristo tiene poder y la iglesia se tiene que adherir a ese poder, pero es un poder que, repito aquí la cita de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, este esplendor, como indica la palabra griega doxa, es apariencia que disipa. El reino de Cristo no tiene este tipo de esplendor. Crece a través de la humildad, de la predicación en aquellos que aceptan ser sus discípulos, que son bautizados en el nombre de Dios Trino y cumplen sus mandamientos. Sigue diciendo Benedicto XVI. En el curso de los siglos, bajo distintas formas, ha existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder. Paro aquí un poquito. Hay que decir pan al pan y vino al vino. La iglesia, hubo tiempos en la historia en donde impuso la fe, sí, y eso está equivocado.
Y hasta Juan Pablo II en el año 2000 pidió perdón. ¿Por qué? Porque la fe no se impone, se ofrece. Se ofrece. Tristemente hoy pareciera católico, sobre todo los de ala un poquito más conservadora y tradicionalista, que parece que creen que la evangelización tiene que ser así, una imposición, una imposición. Y si no se demoniza al que no se deja imponer, ¿va? Hay que tener mucho cuidado. Son tentaciones. A veces no digo que se hagan con mala voluntad. Muchas veces quieren el mejor bien de la iglesia, el bien del grupo, etcétera. Pero se nos puede ir. Todos somos susceptibles de caer en este tipo de evangelización a través de masazos y decir de imponer. En el curso de los siglos, bajo distintas formas, ha existido esta tentación de asegurar la fe a través del poder. Y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. O sea, es irónico. Cuando impones la fe bajo el poder, terminas acabando con la propia fe. Es más, un ejemplo que se me viene, yo que he tratado a tantas familias, ¿cuántas madres quieren acercar al hijo que anda perdido, el joven, al adolescente y todo esto? Digo, con los niños se entiende que pues no va a ser lo que ellos quieran, ¿verdad? Pero ya con un joven y todo esto, que le obligues a ir a misa, pues lo único que vas a hacer es que termina odiando a misa, lo más seguro, que termina odiando la misa. Dice, ha existido la tentación de asegurar la fe a través del poder y la fe ha corrido siempre el riesgo de ser sofocada precisamente por el abrazo del poder. La lucha por la libertad de la iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. Me disculparán si hay aquí alguien que haya sido fan de Trump. A mí me daba terror ver católicos que creían que ser trumpistas es igual a ser católico. O sea, que terminaron mesianizando a Trump. Peor tantito los que decían de Biden. O sea, aquí vamos a ver más adelante, que la iglesia no puede estar vendida a intereses de políticos de izquierda, de derecha. Tiene que estar a la verdad, ¿verdad? Y es patético ver un católico poniendo sus esperanzas y mesianizando candidatos políticos. Aquí no es opinión mía. Vean lo que está diciendo aquí Benedicto XVI. La lucha por la libertad de la iglesia, la lucha para que el reino de Jesús no pueda ser identificado con ninguna estructura política. Ser católico es ser republicano, no es cierto. Ser católico es ser de derecha, no es cierto. Ser católico, voy a hablar de México, es ser del PAN, ¿verdad? Que es la parte más conservadora, no es cierto. Claro, mucho menos decir ser católico es ser demócrata, pues mucho menos, ¿verdad? O ser católico es de ser de izquierda, tampoco. Dice, no puede ser identificado con ninguna estructura política, hay que librarla en todos los siglos. En efecto, la fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio. Grábense estas palabras de Benedicto XVI. La fusión entre fe y poder político siempre tiene un precio. La fe se pone al servicio del poder y debe doblegarse a sus criterios. Termina siendo eso. Y ojo, tengan mucho en cuenta que, por ejemplo, muchas de estas cuestiones políticas son demagógicas. Por ejemplo, cuando Trump fue al santuario de Juan Pablo II que tienen ahí, o así este tipo de gestos, yo, por ejemplo, se le aplaude, perfecto. Pero ese mismo Cristo misericordioso, que estaba ahí, está la imagen del Señor de la Misericordia, también llora por el maltrato, que yo de hecho puedo dar fe de primera mano, porque es una realidad que he tocado de primera mano, de sus hijos, por ejemplo, en los centros de detención de migrantes, de mujeres migrantes que fueron esterilizadas también, de que los mismos centros de detención, y lo pueden ver en el website de ICE, se permitían ahí los abortos, ¿va? Que el aborto era permitido. Y sin embargo, él muy pro vida por otra parte. Y repito, yo estoy poniendo estos ejemplos no para satanizar. Como les dije, el principio del católico es adherirse a lo que nuestro Señor dice. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que esté fuera de esto viene del maligno. Trump hizo cosas muy buenas,
el verdadero católico se las debería de haber aplaudido, se las debería de haber respaldado, lo debería haber defendido a Trump en todo lo bueno que estaba haciendo. Pero el buen católico también tendría que haber tenido los pantalones de decirle en la cara, de confrontarlo en las graves cosas en donde hirió no solamente a cuestiones de principios de fe católica, sino de la propia dignidad humana. Y lo mismo tiene que ser ahora con Biden y con el que esté, porque el católico no puede ser un vendido creyendo que católico es ser igual a X partido. No, la cosa no es así. Miren, voy a leerles un pedacito. Si alguien está interesado, yo les recomiendo que vean un retiro que di, son de 3 charlas, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que se llama La Iglesia y el Futuro, si no mal recuerdo le puse así, que es basado en algunos programas de radio que hizo Benedicto XVI cuando ni siquiera era papa ni obispo, era un simple sacerdote, claro, doctor de teología y todo esto, a finales de los años 60. Y ahí dice unas cosas que prácticamente son proféticas. Algunas ya se cumplieron. Quiero leerles un pedacito de esto. ¿Por qué? Porque uno ve ahí la congruencia de Benedicto XVI. Lo que les acabo de decir, repito, la fuente es el libro de Jesús de Nazaret, que ya escribió siendo papa, ¿va? Pero fíjense cómo ha sido congruente en esto, porque esto que voy a leer es de finales de los 60, principios de los 70. Fíjense lo que decía en ese entonces Benedicto XVI. Será una iglesia, o sea, la iglesia del futuro, está hablando de la iglesia del futuro, será una iglesia interiorizada, sin reclamar su mandato político, ni coqueteando tampoco con la izquierda como con la derecha. Será una situación difícil. Pero tras la prueba de estos desgarramientos brotará una fuerza de una iglesia interiorizada, simplificada, porque los hombres de un mundo total y plenamente planificado serán indeciblemente solitarios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros creemos el orden del mundo es tener todo bajo poder, todo eso, y por eso nos tienen amaestreados en varias cuestiones, ¿verdad? Con los medios de comunicación, nos monitorean de todas formas, o sea, ese es el orden, ¿verdad? Pero al fin y al cabo están forjando una soledad absoluta. ¿verdad? Dice en ese entonces el sacerdote Ratzinger, cuando Dios haya desaparecido completamente para ellos, experimentarán su total y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo completamente nuevo, como una esperanza que les sale al paso, como una respuesta que siempre han buscado en lo oculto. Así que me parece seguro que para la iglesia vienen tiempos muy difíciles. Lo estaba diciendo finales de los 60, ¿eh? Su auténtica crisis aún no viene, su auténtica crisis aún no ha comenzado. Hay que contar con graves sacudidas, pero también estoy completamente seguro de que permanecerán hasta el final, no la iglesia del culto político, que ya ha fracasado en Gobel, sino la iglesia de la fe. Ya no será nunca más el poder dominante en la sociedad en la medida en que lo ha sido hasta hace poco. Es una de mis frases favoritas, porque cuando yo veo hoy católicos que creen que evangelizar y dar la cara por la iglesia y por nuestro Señor es estar buscando que nuevamente la iglesia no sea, tenga el poder político, geopolítico, social, económico, educativo, o sea, que básicamente sea quien dicte todo en la sociedad. Mira, yo soy más ratzingeriano en este sentido, porque esto lo viene diciendo desde los 60. Ya no será nunca más el poder dominante la iglesia, ya no será nunca más el poder dominante en la sociedad en la medida en que lo ha sido hasta hace poco, pero florecerá de nuevo y se hará visible a los hombres como patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte, dentro de la sencillez y la simplicidad de la vida ordinaria. ¿no? ¿Cuál es otra cosa que hay que cuidarse con respecto a la tentación del poder? Lo que se llama el neopelagianismo. Explico rapidito. El pelagianismo
es una herejía que básicamente lo que viene proponiendo es que a la gracia de Dios la quita a un lado y básicamente la santidad depende de tus propias fuerzas, de tus estrategias. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la evangelización a pequeña escala, la casa de la familia, y ya no se diga a nivel parroquial, puede caer en esto. Creer que la efectividad del retiro es porque nos entraron 50. Miren, no quiero ponerme de ejemplo, pero yo arranqué que estaban nada más como 3 personas. Yo conozco evangelizadores que les hubiera mejor cancelado, mira, ya que estén llenos o lo que sea, o que lleguen todos. Yo conozco evangelizadores que tenían citas ya programadas para un grupo de viejitas, de 10 viejitas, y de pronto ese mismo día les sale un congreso de 5,000 personas y adivina que les cancelan a las viejitas para irse al congreso de 10,000 porque allá le van a llegar más almas a Cristo. O sea, que me cuenten una de vaqueros mejor, ¿verdad? Porque aunque no me cuenten cuentos, ¿verdad? Esta persona no ha entendido de, de cómo se ejerce el poder de Cristo, de cómo ha de ser la evangelización, no bajo ciertas estrategias de eficacia, de marketing. No está mal hacer cierta publicidad y todo esto, pero creer que la efectividad de la evangelización es por los medios que hago, por las estrategias que hago, por todo esto, estás cayendo en un neopelagianismo. Le estás dando un golpezazo a la gracia de Dios, ¿verdad? Aunque uno no lo quiera reconocer, ¿verdad? En este sentido, yo les recomiendo, es más, se las voy a dejar como tarea para el que quiera tener una tarea esta Semana Santa. Leerse la exhortación apostólica del Papa Francisco que se llama Gaudete et Exultate. Gaudete, así como se escucha, et Exultate. O, para que lo puedan encontrar fácilmente, en el website del Vaticano o en Google pueden poner exhortación apostólica sobre la santidad del Papa Francisco. Pongan documento, exhortación apostólica, es una exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad. Les reto a que lo tomen esta Semana Santa que va a comenzar como tarea. Léanse, váyanse a poquito. Es digerible, como el Papa Francisco, o sea, no es la gran teología de otros papas, no, es bien digerible. Mastíquenlo, y una cosa que les voy a decir, cuando lo vayan leyendo, por favor, no se lo apliquen a otros, aplíquenselo a sí mismos, porque es siempre la gran tentación. Uno va leyendo y todo eso y dice, sí, esto le cabría a mi esposa, a mi hijo. No, aplíquenselo a ustedes mismos. Si llegan a hacer esto con seriedad, van a ver que van a tener una Semana Santa bastante bendecida y van a entender esto, porque el Papa toca el neopelagianismo en ese documento. Pero bueno, sigamos con lo que dice el Papa Benedicto. Pone a Jesús y a Barrabás. Y fíjense lo que dice. La elección entre Jesús y Barrabás no es casual. 2 figuras mesiánicas, 2 formas de mesianismo frente a frente. Ello resulta más evidente si consideramos que Barrabás significa hijo del Padre. Voy a parar aquí. Miren, por ejemplo, en estas elecciones, te meto esta parte de la política porque estamos hablando de la tentación del poder, ¿no? Desde las elecciones pasadas, desde que ganó Trump la primera vez, eh, yo me di cuenta que había un pequeño partido que se llama el American Solidarity Party, que se rige bastante por la doctrina social de la iglesia, que es verdaderamente, de hecho ellos dicen, soy pro vida, pero de toda vida. O sea, no me quedo solamente con los no nacidos, sino con los migrantes, con los pobres, con la naturaleza, dice, de toda vida. Entonces, yo tampoco los canonizo. De hecho, me invitaron porque los he apoyado, o les ha dado mucha publicidad, y el candidato de esta vez, Brian Carroll, me pidió si entraba y me daba también un cargo, etcétera. Yo le dije, no, yo quiero estar con las manos limpias, y déjame te digo, que el día que ustedes se corrompan, también voy contra ustedes, porque yo no me voy a vender, no me voy a vender. Pero bueno, ¿por qué saco esto? Porque ahorita que el Papa está poniendo a Jesús y a Barrabás para analizar, dice, los dos, delante de los judíos, veían Mesías, pero eran 2 visiones de Mesías.
¿Cuál es la visión de Mesías de Barrabás? El revoltoso, el poderoso, el que tenía las armas y que se le fue en contra a los romanos, simplemente que los romanos pues pegaban más duro y lo terminaron arrestando, ¿va? Y Jesús, el que viene a traernos un mesianismo, pero como dice el profeta Isaías, no abría ni siquiera la boca, como cordero, fue llevado al matadero. Entonces, eh, volviendo a esto del partido del American Solidarity Party, el pretexto, porque para mí es eso, el pretexto que más escuché respecto al American Solidarity, pero es que es demasiado pequeño, no es posible que vaya a ganar y todo eso. Pues es que nunca va a ganar si nunca van a votar por él. No, es que hay que votar por el mal menor, que en este caso es Trump, ese tipo de cuestiones. Listo, la primera vez, listo, y ganó Trump, ya. Y muchos me decían, ya la próxima podemos fortalecer más el American Solidarity Party. La misma gata por revolcada. Lo mismo de lo mismo. No, no, sí, pero es que hoy estamos en unas elecciones cruciales, pues me dirás cuál no ha sido crucial, ¿va? Y es una justificación, siempre, ¿va? O sea, ahí hay un bien, no es un mal menor, hay un bien, pequeñito si quieres, pero ahí hay un bien. No, no, preferimos un mal menor, el mal menor, ¿va? Y hoy pareciera como que Dios habría dicho, ¿sabes qué? Por andar buscando tantos males menores, les voy a dar el mal peor. Y es lo que tuvimos. Porque les presento bienes pequeños y ustedes tienen la idea de que el católico se tiene que agarrar a proyectos en donde puedan verificar que van a ser poderosos, que van a tener la victoria. Se agarran a Barrabás y no a Jesús, ¿no? Dice Benedicto XVI, Orígenes, que fue un padre de la iglesia, nos presenta otro detalle interesante en muchos manuscritos de los evangelios hasta el siglo III. El hombre en cuestión se llamaba Jesús Barrabás, para acabar se llamaba Jesús Barrabás. Jesús, hijo del Padre, se manifiesta como una especie de doble de Jesús que reivindica la misma misión, pero de una manera muy diferente. Así, la elección se establece entre un Mesías que acaudilla una lucha, que promete libertad, su propio reino, y este misterioso Jesús que anuncia la negación de sí mismo como camino hacia la vida. ¿Cabe sorprenderse de que las masas hubieran preferido a Barrabás? Pues luego que no, porque la inmensa mayoría de las masas van a quien le va a tener el poder, a quien me va a cumplir mis beneficios, a quien, una cuestión muy pragmática. Es entendible, o sea, ¿cuántos verdaderamente si hubieran estado en el momento de Jesús, pensando como pensaban en el momento de Jesús, cuántos, porque ahorita uno dice, hubieras gritado Jesús, Jesús, o Barrabás, Barrabás, cualquiera, no, Jesús, Jesús, no, pues ya desde ya todo evangelizado, pues así, pero ¿qué hubiera pasado si tú hubieras ido y hubieras vivido en ese tiempo, en el contexto de ese tiempo? Hubieras tenido esta espiritualidad de los que buscaban al Mesías desde la humildad, desde la pequeñez, desde la negación de sí mismo, que fueron unos poquitos que gritaban Jesús, Jesús en ese momento y que no se escucharon porque la mayoría cree que Dios vence con poder y vence y se impone y todo esto. Habría que preguntarse uno, ¿eh? Dice Benedicto XVI, si hoy nosotros tuviéramos que elegir, ¿tendría alguna oportunidad Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo del Padre? ¿Conocemos a Jesús realmente? ¿Lo comprendemos? ¿No debemos tal vez esforzarnos por conocerlo de un modo renovado tanto ayer como hoy? El tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos por lo racional, preferir un mundo planificado y organizado en el que Dios pueda ocupar un lugar, pero como asunto privado, sin interferir en nuestros propósitos esenciales. El imperio cristiano o el papado mundano ya no son hoy una tentación, pero interpretar el cristianismo como una receta para el progreso y reconocer el bienestar común como la auténtica finalidad de todas las religiones, también de la cristiana,
es la nueva forma de la misma tentación. Esta se encubre hoy tras la pregunta: ¿qué ha traído Jesús si no ha conseguido un mundo mejor? Creo que se entendió por sí mismo lo que está diciendo aquí el Papa Francisco, el Papa Benedicto, ¿va? Es decir, que esta tentación del poder nos puede llevar a inclusive a deformar el plan de la historia de la salvación, porque creemos que el poder de Dios tiene que ser tanto que llegue a ordenar todas las realidades humanas. Y repito, esto no significa decir, pues vamos a tirarnos en la hamaca y pues finalmente nunca se va a arreglar el mundo. El mismo Señor dice que pobres los tendrán siempre, ¿verdad? Entonces, no, tenemos que influir, pero influir desde la pequeñez y saber que mi pequeña aporte, si Dios quiere, puede influir grandísimamente, visiblemente o grandísimamente secretamente. Porque yo no sé si les han dicho esta noticia, la victoria es de Jesús, ¿eh? Sobre todo cuando yo veo tanta gente apanicada de que, vienen los tiempos, mira que este presidente acá y este otro presidente allá, ya es la ideología de acá, ya metieron esta ley y todo eso. Y digo, evidentemente son cosas preocupantes, pero tú los ves sin paz, te preguntas, ¿a este ya le avisaron que la victoria es de Jesús? De que en el último instante, cuando se consuma toda, la victoria ha sido de Jesús. Tenemos que luchar y cooperar para que cuando llegue la victoria estemos del lado de Jesús. Eso está claro, está. O sea, la victoria está de Jesús. Ahora, lo que no sabemos es si tú vas a estar del lado de Jesús. ¿eh? Eso es lo que nos tendrá que inquietar. Pero de ahí a decir, no, sabes que este es el desastre, ya me voy a cortar las venas, creo que ha habido una mala evangelización. Es terrible ver católicos desesperanzados, y más en estos tiempos. ¿eh? Tendríamos que ser todo lo contrario. No personas que arrancan la esperanza, sino dar la esperanza. La respuesta a esta tentación, yo le podría decir, de acuerdo aquí como lo pone Benedicto XVI, tiene que haber una santa tensión entre los dos más grandes mandamientos. Una tensión. Que eso es lo que no quieren muchos. Muchos quieren vivir un catolicismo en donde estén ya tranquilitos, como dice el Papa Francisco, instalados, sabiendo que están en el lado correcto, ya saciando su necesidad psicológica de sentirse buenos, perfectos, los buenos, los que sí saben cuál es la doctrina y todo ese tipo de cosas. Pero eso al final hace daño, porque el Señor nos quiere en tensión. ¿En tensión para qué? Para que no nos aburguesemos, para que no caigamos en lo que cae cualquier persona que ya se instala, se siente en su seguridad, en su comodidad. Dice el Papa Benedicto, Jesús nos dice también lo que objetó a Satanás, o sea, lo que le respondió a esta tentación de Satanás, que le ofrecía el poder y los reinos, ¿ya? Lo que dijo a Pedro y lo que explicó de nuevo a los discípulos de Maús. Ningún reino de este mundo es el reino de Dios. Ninguno asegura la salvación de la humanidad en absoluto. El reino humano permanece humano, y el que afirme que puede edificar el mundo según el engaño de Satanás, hace caer el mundo en sus manos. Por eso les digo, a mí me daba como bastante preocupación ver a algunos católicos mesianizando a Trump, ¿verdad? O sea, como que este es el presidente que va a instaurar nuevamente el orden de Dios y todo ese tipo de cuestiones. Inclusive hay una parte, esta fue una conferencia que dio siendo cardenal, ahí era cardenal Ratzinger, que palabras más, palabras menos, voy a parafrasear, dice, cuando la política ofrece algo que no está dentro de su rango, ¿eh? La política tiene un rango y unos límites y promete más allá de eso, no solamente no es humana, es diabólica. ¿Por qué? Porque va a intentar engañar, porque te está ofreciendo algo que no es capaz de dar. Escuché inclusive tristemente hasta sacerdotes decir que de diferentes formas, ¿verdad? Pero diciendo que preferían a la manera de cómo se maneja Trump a la que se maneja el Papa Francisco.
No estamos entendiendo las cosas aquí. Y todo esto, detrás de todo esto, es una visión mundana de la autoridad y del poder. Eh, Fíjense, hoy se habla hasta de refugios. Hay algunos que ya están haciendo así como que sus latitas de atún y casi su búnker, ¿verdad? Porque va a venir el desastre y todo esto. Dime dónde está ahí el amor sacrificial de Jesús en la cruz, que se olvida de sí mismo para darse. Jesús estaría acumulando latitas de atún o más bien ofreciéndole al que no tiene de comer. Son cosas que nos llevan a una mala visión, caer en ese tipo de tentación del poder. El mismo Benedicto XVI, también siendo cardenal, se aventó esta frase en una entrevista que le hicieron. Nadie puede ser completamente feliz si no lo son todos. ¿Ven cómo está la tensión? Porque alguien puede decir, no, pues entonces nunca va a ser completamente feliz. You got it. Bingo. Entérate que el católico nunca puede, en este mundo, nunca puede ser completamente feliz, porque siempre estará en diferentes tensiones. Y en este, por ejemplo, con respecto a sus hermanos, no, yo ya soy feliz, ¿por qué? Porque tengo casa, vestido y sustento y está repleto mi refrigerador o mi nevera de alimentos y todo esto. ¿En verdad un católico puede tener la conciencia tranquila cuando 3/4 de la población mundial tiene un nivel de pobreza? ¿Qué quieres, que nos amarguemos? No, sé feliz con lo que has trabajado, con lo que la providencia te ha dado, perfecto, listo. Pero ¿te atreverías a decir que eres completamente feliz? Sería no entender las cosas. ¿Cómo alguien puede ser hoy murió acá en la frontera de California, con esta crisis que está habiendo, un niño de 9 años, solo. Y hoy tú y yo nos vamos a ir a dormir tranquilos. Vamos a tener una almohada, cuando el niño de almohada tiene una piedra. Ya, y ahora su cadáver. El católico tiene que vivir una constante tensión. Pobre el católico que quiera tener tranquila su conciencia, tranquilo, todo ordenado y asegurado, porque ahí se va a podrir. Ahí se va a podrir. Permíteme que se está descargando esto. Okay. Tiene que haber una santa tensión, y eso es lo que no nos gusta, porque lo que nos gustaría es ya no tener tensiones, no tener preocupaciones. Tenemos que tener una santa tensión. Dice el Papa Benedicto, aquí surge la gran pregunta que nos acompañará a lo largo de todo este libro, que ha traído Jesús, perdón, hace la pregunta, ¿qué ha traído Jesús realmente si no ha traído la paz del mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor? ¿Qué ha traído? La respuesta es muy sencilla. Nos ha traído a Dios. Ha traído a Dios. Ahora conocemos su rostro. Ahora podemos invocarlo. Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y con él la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino, la fe, la esperanza y el amor. Solo nuestra dureza de corazón nos hace pensar que esto es poco. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso. Repito esta. Sí, el poder de Dios en este mundo es un poder silencioso, pero constituye el poder verdadero, duradero. La causa de Dios parece estar siempre como en agonía, en tensión. Sin embargo, se demuestra siempre como lo que verdaderamente permanece y salva. Los reinos de la tierra que Satanás puso en su momento ante el Señor, en la tentación, se han ido derrumbando todos. Su gloria, su doxa ha resultado ser apariencia. Pero la gloria de Cristo, la gloria humilde y dispuesta a sufrir, la gloria de su amor no ha desaparecido ni desaparecerá. Sigue diciendo, frente a la invitación a adorar el poder, el Señor pronuncia unas palabras del Deuteronomio, el mismo libro que había citado también el diablo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto.
Fíjense, el demonio lo pone en el monte y le dice, mira, te ofrezco todo este poder, todos estos reinos y todo esto. Y Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. El precepto fundamental de Israel es también el precepto para los cristianos, adorar solo a Dios. Y hay que decir que podemos adorar otras cosas sin tener conciencia de eso. Les digo un ejercicio rapidito. Piensa en qué cosa o persona, si la perdieras, te devastarías, te derrumbarías, te devastarías. Algunos podrán decir, sí, ¿no? Si pierdo a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, mi casa, que tanto me ha costado, mi carro, no sé. Lo que te haya salido ante la pregunta, ¿qué cosa o qué persona, si la perdieras, te devastaría? Ese es tu Dios. Si yo digo, no aguantaría, sería terrible perder a mi madre. Mi madre es mi Dios. Aunque en mi cabeza, no, mi Dios es Dios. No. ¿Por qué? Porque el cristiano, precisamente, si verdaderamente adora a Dios, se afecta, pero no se devasta. Evidentemente, a mí me dicen, oye, tu madre acaba de morir, pues no voy a hacer fiesta, ¿va? Como tal. Podré dolerme, llorar, pero devastarme si mi mamá no es mi Dios. Si mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi dinero, mi carro, no es mi Dios. ¿Quién, quién podrá llevarme a la devastación, a la desesperanza total? Habría que analizar esta parte. ¿Eh? El precepto fundamental de Israel es también el principal precepto para los cristianos, adorar solo a Dios. Fíjense, voy a poner otros ejemplos de adoraciones que no solemos reconocer. Por ejemplo, los que yo les llamo doctrinistas o puristas o puritanos, gente un poquito más conservadora, tradicional, ellos pueden estar adorando la sensación psicológica de estar en lo correcto. Ellos dicen, yo estoy trabajando por la sana doctrina. Revísate bien porque posiblemente, chance y sí, pero chance y si te revisas, pudieras estar haciendo un acto de adoración a la sensación psicológica que tú tienes y que buscas tanto de sentirte el bueno y el correcto. Y por eso haces esa supuesta defensa de la doctrina, que no es genuina. Es para tener tranquila tu cabeza y tu conciencia. Decir, yo soy el bueno, yo estoy en la doctrina firme. Una posibilidad. Ahora, por otro lado, lo que le llaman los progres o los modernistas y todo esto, pueden estar adorando la sensación de novedad, no importando si pisotean la tradición, lo que otros han forjado y que nos han entregado. Tradición significa eso, de tradición, entrega. Les vale, ellos adoran tanto sus proyectos renovadores y todo esto, que no importa si pisotean la doctrina, si pisotean la liturgia y todo eso, están siendo idólatras de sus novedades, ¿no? Habría que revisar. Y así, dinero, carrera, salud, etcétera. Termina siendo Benedicto XVI. Al hablar del sermón de la montaña, veremos que precisamente este sí incondicional a la primera tabla del decálogo encierra también el sí a la segunda tabla, el respeto al hombre, el amor al prójimo, ¿no? Que básicamente esa es la tensión en la que el ser humano tiene que estar. Adorar a Dios, pero no puede adorar a Dios si no ama a su prójimo. Y no puedes verdaderamente amar al prójimo sin adorar a Dios. Cuídense de aquellos que dicen, no, lo importante es el prójimo, la caridad y todo eso. No. Te vas a terminar en una ONG trabajando para la ONU o cualquier organización asistencialista. Pero también tengan cuidado de decir, no, yo soy súper católico, ¿por qué? Porque sé de doctrina, porque los sacramentos, porque llevo oración. Oye, y tu hermano se está muriendo de hambre, no importa, yo de todos modos quiero mucho a Dios y lo adoro. Esta santa tensión tiene que descansar en estos dos mandamientos. Amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y fruto de eso, amar al prójimo como a ti mismo.
Quisiera a manera de conclusión terminar con un pedacito de una respuesta que dio Benedicto XVI cuando fue creo que fue en el avión, en una entrevista, por unas preguntas que le hicieron en el 2010 en su viaje a Portugal, a Fátima, y dice una cosa bien interesante que viene para esta Semana Santa que va a comenzar. Dice Benedicto XVI, la novedad que podemos descubrir hoy en este mensaje reside, está hablando de Fátima, reside en el hecho de que los ataques al Papa y a la Iglesia no solo vienen de fuera, sino que los sufrimientos de la Iglesia proceden precisamente de dentro de la Iglesia, del pecado que hay en la Iglesia. Yo creo que el Papa Francisco podría decir eso. ¿Cuántos han salido más papistas que el Papa que se han vuelto en críticos sistemáticos del Papa Francisco? Y son los que se dicen católicos, ¿no? Y además, evidentemente, también hay ataques, y hoy los estamos viendo, de gente que son de un ala más progresista, más liberal, que ya se dieron cuenta que el Papa no va por ahí y también le están dando golpes bajos. Y esto ya es muy reciente, los obispos estos alemanes y todo esto. Hoy por hoy, yo puedo decir, me da tristeza ver el Papa Francisco de cómo hoy cada vez es más claro que los más tradicionalistas y conservadores lo han abandonado y que hoy ya están los más progresistas y liberales comenzándolo a abandonar. Estar en el misterio de Dios que el Papa Francisco pase por este tipo de desolación que el mismo Cristo pasó, pero bueno. Sigue siendo Benedicto en ese entonces, 2010. También esto se ha sabido siempre, pero hoy lo vemos de modo realmente tremendo, que la mayor persecución de la Iglesia no procede de los enemigos externos, sino que nace del pecado en la Iglesia y que la Iglesia, por tanto, tiene una profunda necesidad de volver a aprender la penitencia. Son días penitenciales y la Semana Santa con mayor razón. De aceptar la purificación, de aprender por una parte el perdón, pero también la necesidad de la justicia. El perdón no sustituye la justicia. En una palabra, debemos volver a aprender estas cosas esenciales: la conversión, la oración, la penitencia y las virtudes teologales, que son fe, esperanza y caridad, ¿no? Entre ellos la más grande caridad. De este modo, respondemos, somos realistas al esperar que el mal ataca siempre. Ataca desde el interior y el exterior, pero también que las fuerzas del bien están presentes y que al final el Señor es más fuerte que el mal. Y la Virgen para nosotros es la garantía visible y materna de la bondad de Dios, que es siempre la última palabra de la historia. Básicamente esta última palabra que está diciendo aquí es citando casi análogamente aquel texto de la Sagrada Escritura que nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso, cuando tú caes en una tentación, siempre será pecado y nos tenemos que confesar. ¿Por qué? Porque también la Sagrada Escritura nos dice que Dios no permite una tentación por encima de nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque si la tentación está siendo en cualquier área de tu vida muy fuerte, no te quepa duda de que está habiendo más gracia. El problema es que quizá tus egoísmos, tus heridas personales, tus idolatrías y todo esto están enfocados pues en eso y no en la gracia que te está ofreciendo Dios para responder ante la tentación. Y es ahí donde nos damos el trastazo y nos tragamos la tentación del demonio, ¿verdad? Pero bueno, aquí termino. Vamos a hacer una oración final para cerrar este tema. Lo vamos a consagrar a la Santísima Virgen, diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, yo con esto termino. Les